iniciar la conversación preguntándole su percepción de la posición del Estado peruano respecto a este caso que involucra a Alberto Fujimori. De hecho, se tuvo que insistir ante el representante del Estado peruano, el Procurador Supranacional, para que finalmente pueda presentar una postura frente a este hecho. Sí, creo que en Perú es necesario que haya una discusión acerca de cuál es el papel que tiene que cumplir la Procuraduría, la Presidencia, el canciller en la defensa del Estado. La defensa del Estado no puede ser pasar papeles de una institución a otra y a la Corte Interamericana. Requiere que se tomen posiciones y que se tomen posiciones conforme a las obligaciones constitucionales y a las obligaciones que se derivan de los tratados de derechos humanos. Y eso a veces implica, para defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, asumir posición. ¿Cuál era la duda exactamente frente a la participación del Procurador Supranacional en esta audiencia? Porque durante su presentación él manifestó que el Estado peruano se iba a allanar a lo que finalmente decidiera la Corte. ¿Qué es lo que se necesitaba para, digamos, solventar o redondear esta posición del Estado peruano? Bueno, creo que el procurador presentó la información que habían enviado distintas instituciones del Estado y entonces a la Corte Interamericana no le quedaba claro cuál era la posición finalmente que estaba adoptando el Estado del Perú frente al tribunal, pero luego de una serie de preguntas bastante incisivas de las juezas, fue muy claro que el Estado peruano no se opone a que la Corte Interamericana emita medidas provisionales en la medida en la que la decisión del Tribunal Constitucional es definitiva e implica una serie de afectaciones a los derechos de las víctimas, como ha dicho la Corte en sus resoluciones anteriores. Durante la participación del representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han lanzado, digamos, varios argumentos que sin duda ponen en alerta a la comunidad internacional y al Perú también, ¿no? Por ejemplo, se ha señalado que con esta decisión del Tribunal Constitucional se ha desacatado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta decisión envía un mensaje de impunidad al Perú y a la comunidad internacional. ¿Coincide usted con estos comentarios? Sí, sin duda. La Corte Interamericana el año 2018 realiza un reenvío de su decisión para que la Judicatura en Perú tome en cuenta una serie de parámetros y tome nuevamente una decisión acerca de si procedía o no el indulto de Fujimori, a Fujimori. Y lo que hace la Corte Interamericana es decirle al Estado que tiene que tener en cuenta una serie de consideraciones que están previstas en las sentencias, entre otras, cuánto tiempo había cumplido el reo de la sentencia, si había cooperado con la justicia, cuál es el estado de salud de la persona condenada, si ha reconocido la gravedad de los delitos perpetrados, cuáles pueden ser los efectos de su liberación en los derechos de las víctimas y otras consideraciones. Entonces la Corte le dice en esa sentencia muy claramente a la Judicatura: usted tiene que aplicar este test para emitir su decisión. Y lo que hace el Tribunal Constitucional es que decide que procede la liberación de Fujimori basado en un tema de competencia. Y luego, cuando se refiere a las obligaciones bajo el sistema interamericano y los tratados internacionales, el Tribunal Constitucional se confunde y tiene una interpretación muy amañada de lo que son sus obligaciones bajo el derecho internacional y desconoce abiertamente lo que dice la Corte Interamericana en su resolución de 2018. Y es por eso que la Comisión Interamericana es tan categórica en decir que el Estado está desacatando. Claro, eso lo hemos escuchado en la participación del representante de la Comisión Interamericana. Entonces, dadas las, digamos, los alcances que se tienen hasta este momento de la decisión del Tribunal Constitucional, ¿se podría decir que esta decisión ha sido una decisión
más bien política y no jurídica, ni de evaluación, digamos, de las normas constitucionales como tales, incluso de las resoluciones del propio Poder Judicial peruano? Prefiero no adjetivar la decisión y solo decirle que la decisión es una decisión errada y contraria a las obligaciones internacionales del Estado y a la orden expresa que le había dado la Corte Interamericana. Y es por eso que nosotros le estamos pidiendo, y la Comisión Interamericana también, a la Corte Interamericana que reasuma la jurisdicción y que dé una orden muy clara que permita cerrar esta discusión y declarar sin efecto el indulto que se le ha dado al señor Fujimori. Ahora, en el transcurso de esta decisión se podrían de repente formular algunos alcances adicionales, por ejemplo, una nueva evaluación médica para Alberto Fujimori, que de repente podría cambiar un poco el panorama de lo que fue el 2017 en el proceso que se dio con el indulto de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Podrían haber ese tipo, por ejemplo, de alcances de la Corte Interamericana? Yo creo que a esta altura eso no va a ser lo que puede ocurrir frente a la Corte Interamericana, porque el tema médico no fue parte de la decisión o de las consideraciones del Tribunal Constitucional. Entonces no hay ninguna razón por la que la Corte Interamericana debería volver sobre los temas médicos. Acá la decisión se tomó sobre la base de temas de competencia y la Corte Interamericana le había dado una serie de criterios que incluían la situación de salud del condenado para que el Tribunal Constitucional tenga en cuenta, y eso no se realizó de manera oportuna. Así que lo más probable es que la Corte Interamericana tome en este momento la decisión. Que no tenga deferencia nuevamente sobre el Tribunal Constitucional, ya que el Tribunal Constitucional no acató esta decisión. Claro. ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso hasta que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos qué hacer en el caso de Fujimori? Muy buena pregunta. Estamos todos a la expectativa y esperamos que la decisión salga durante este periodo de sesiones de la Corte. Si eso fuera así, estaríamos recibiéndola entre, no sé, una semana, 2 semanas, a partir de esta audiencia. Claro, claro, entiendo. ¿Han habido algunos casos, digamos, como antecedentes respecto a situaciones similares o de repente, no sé, desconozco un poco el tema que le voy a preguntar, pero si la Corte de repente formuló alguna sanción frente a tribunales de la categoría del Tribunal Constitucional peruano frente a decisiones que ha tomado la propia Corte? Claro, claro. Pero no es solo frente al Perú, sino frente a todos los estados de la región, y lo mismo hace la Corte Europea de Derechos Humanos, porque parte de ese control en derechos humanos de estas cortes internacionales implica revisar actos de distintos órganos del Estado, incluidas las Cortes Supremas y las Cortes Constitucionales. Entonces, sí, tanto la Comisión, la Corte Interamericana en particular, y la Corte Europea han tomado decisiones que cuestionan las resoluciones de tribunales constitucionales, Cortes Supremas y normativas de alto rango de distintos países de las regiones frente a las que tienen competencia, ¿no? Por ejemplo, yo siempre menciono el caso chileno de La Última Tentación, que es un caso en el que la Corte Interamericana obliga a Chile a cambiar su constitución para proteger la libertad de expresión. Chile lo hace, ¿no? Y bueno, frente a decisiones de tribunales constitucionales hay decenas de discusiones de ese tipo y resoluciones de la Corte que han sido cumplidas por los poderes judiciales luego de una situación de desacato o de infracción a las normas de derechos humanos. Muy bien, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a estar a la espera en las próximas 2 semanas, por lo menos, según sus cálculos, para conocer finalmente la decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso. Muy amable.